Muy buenas tardes, doctorante Ramón Contreras. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre la investigación de enfoque cuantitativo y algunos diseños de la investigación científica. Comenzamos definiendo lo que es la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es un método que utiliza herramientas de análisis matemático y estadístico para describir y explicar, predecir fenómenos mediante datos numéricos. Sus objetivos o los objetivos del método cuantitativo son permiten medir la frecuencia de un fenómeno y observar condiciones o sus condiciones reales. Esto se logra entrevistando a un gran número de personas y recogiendo una gran cantidad de datos. La investigación cuantitativa ofrece numerosas ventajas. Por ejemplo, fiabilidad, objetividad, comparabilidad, procesamiento rápido de grandes cantidades de datos, bajos costos en dinero y tiempo. Continuando, tenemos la investigación experimental, la cual consiste en una serie de métodos y técnicas para recabar datos e información sobre el tema a investigar. La experimentación consiste en la repetición voluntaria de los fenómenos para verificar una hipótesis. Por ejemplo, ir al trabajo en bicicleta es un 40% menos estresante que usar o utilizar otro tipo de transporte. Las mujeres que fuman hasta mediana edad viven 10 años menos que las que no fuman. Este tipo de investigación se efectúa a través de la manipulación de una o más variables en condiciones controladas para describir las causas o formas en que se produce un acontecimiento específico. Entre sus características tenemos el control, la manipulación y la observación. Siempre estarán presentes en este tipo de investigación. Es una investigación cuantitativa, es una investigación donde se crean dos grupos, uno de control cuyas variables no se modifican y otro experimental cuyas variables sí se manipulan. Las variables que se manipulan se denominan independientes, mientras que las denominadas dependientes son las que se ven afectadas por la manipulación de las independientes. Ejemplos de investigación experimental. La mentira predomina sobre la verdad. De acuerdo a un estudio publicado por la revista Ciencia entre los años 2006 y 2017, más de 3 millones de personas compartieron en Twitter 126,000 rumores. De estas historias, la que resultó con mayor repercusión fue la mentira. Llegó a tener entre 1,000 y 100,000 usuarios. Entre tanto, la verdad en pocas ocasiones superó los 1,000 participantes. Seguidamente se nos presenta el diseño preexperimental. La investigación preexperimental es aquella en la que el investigador trata de aproximarse a una investigación experimental, la cual no tiene los medios de control suficientes que permitan la validez interna. Según los autores Campbell y Stanley, en 1963, dicen que se produce una investigación preexperimental cuando se compara un grupo de sujetos que se le aplica el tratamiento experimental con otro al que no se le aplica el tratamiento.
Se mide el mismo sujeto o grupo de sujetos antes de la aplicación de la variable independiente y luego después de la aplicación de la misma. Tiene una característica, la investigación experimental muy resaltante. Puede considerarse un ensayo, una prueba anticipada o bien un borrador de la que será realmente la investigación experimental. Luego se nos presenta lo que es el estudio de caso. Un método que hasta ahora no ha tenido mucha credibilidad. La mayoría de los investigadores que lo usan, que usan este método de estudio, lo hacen bajo cierta incertidumbre, posiblemente debido a la poca importancia que se le ha dado en los textos relacionados con el tema. Por ejemplo, en la quinta edición del texto de Rossi y Friedman en 1993, no se menciona el estudio de caso como un método de investigación. Solo pocos autores, en el caso de Jin, 1993, se refiere al estudio de caso como una técnica con un papel bastante limitado en la investigación, con un diseño preexperimental. Los cuasi experimentos se refieren a diseños en que el investigador carece de control sobre el momento y la forma de tratamiento, es decir, el control ejercido sobre el diseño no logra cubrir la totalidad de las variables relevantes, por lo que no es posible verificar adecuadamente la teoría. En los cuasi experimentos deben ser más cautelosos a la hora de interpretar los hallazgos. Seguidamente se nos presenta lo que es diseño pre-test y post-test de la investigación cuasi experimental. Es un diseño de prueba previa y posterior a un experimento, en el que se toman medidas, es decir, antes y después en los individuos que estén involucrados en algún tratamiento. Es decir, una prueba antes, aplicamos un tratamiento y luego realizamos otra prueba. Un ejemplo: todos los estudiantes de una determinada clase realizan una prueba previa. Luego el maestro utiliza una determinada técnica de enseñanza durante una semana y administra una prueba posterior de dificultad similar. Posteriormente analiza las diferencias entre los puntajes previos y posteriores al examen para ver si la técnica de enseñanza tuvo efecto significativo en los puntajes. Como pueden observar, este tipo de diseños tienen ciertas características, ¿verdad? Donde muchos autores no confían en ellos, pero aún así son útiles en la investigación científica.